Oseas capítulo 10, versículo 12. Leamos juntos. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. El tema de hoy es hacer para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová. Dios habla al pueblo de Israel en un lenguaje que ellos muy fácilmente podían entender, como gente que se dedicaba principalmente al cultivo y la ganadería. Pero para nosotros es más difícil entender estas formas de expresión porque no somos del campo ni trabajamos en el cultivo. Comencemos por definir qué es barbecho. Barbecho es un tiempo en el que la tierra no se siembra. Se le da descanso a la tierra por un periodo de tiempo para que la tierra se recupere y se prepare para futuras siembras. De hecho, para el pueblo de Israel era parte de la ley sembrar durante 6 años la tierra, y el 7º año se le daba reposo, se le dejaba descansar. Científicamente está comprobado que ese descanso para la tierra permite que el suelo recupere su fertilidad, su humedad, su estructura. Y además, hermano, en ese periodo de descanso, el terreno se limpia de toda plaga. A veces hay plagas que no se pueden erradicar. En ese tiempo de descanso se matan completamente las plagas. Se prepara el terreno haciendo una limpieza general de toda semilla que no es buena, de toda mala hierba que va naciendo en el campo, de todas malas raíces que van creciendo por abajo. Se rompen los terrones de tierra dura en esos terrenos, se comienza a arar, se comienza a remover toda la tierra, hermano, para que salga así toda la impureza, todas las raíces, toda la basura, y se prepara la tierra para ser sembrada, para ser fértil y llevar mucho fruto saludable. Ahora, hermano, hoy Dios habla a nuestras vidas y aquí dice: hacer para vosotros barbecho. Como cristianos sabemos que en la Biblia el corazón del hombre muchas veces se ejemplifica como un terreno, como un campo, y nosotros como hijos de Dios, y más, hermano, cuando ya tenemos un tiempo en los caminos del Señor, qué importante es hacer un alto en nuestras vidas, examinar nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo está el terreno de nuestro corazón? ¿Qué hemos sembrado en el terreno de nuestro corazón? ¿O qué se está dando en el corazón? Porque, hermano, es importante, porque muchas veces descuidamos nuestro corazón. Damos lugar a malas raíces, damos lugar a malas hierbas, damos lugar a piedras, damos lugar a basura, damos lugar a que nuestro terreno se vaya endureciendo poco a poco y ni cuenta nos damos. Y entonces, hermano, allí la palabra de Dios ya no puede penetrar. Aunque el predicador eche fuego por la boca, como comúnmente se dice, esa palabra ya no penetra. La semilla cae en mal terreno y se hace infructuosa. Y en un corazón así, aparte de raíces malignas, plagas, dureza, se van a encontrar malos frutos abominables para Dios. Por eso debemos cuidar nuestro corazón, hermano, porque muchas veces nos acostumbramos a oír la palabra de Dios, o muchas veces, y eso pasa en todas las iglesias y en todos lados, cuando llega un predicador nuevo, la gente como que pone más atención, la gente como que abre más su corazón y se emociona, pero todo sigue igual. Porque, hermano, nos hemos acostumbrado a oír la palabra de Dios y la palabra ya no tiene efecto en nuestras vidas. Y hoy Dios habla a cada uno de nosotros: hacer para vosotros barbecho. Dios le habla aquí al pueblo de Israel que había descuidado su vida espiritual muchísimo.
Ellos seguían con cultos, seguían con ritos, pero cada vez se iban apartando en su corazón de Dios. Veamos lo que dice ahí mismo en Oseas 10, capítulo 1. Dice la primera parte: Israel es una frondosa viña. Hasta allí todo parece bonito, una bonita apariencia, una viña saludable con uvas, así parecía. Israel es una frondosa viña. Pero sigamos leyendo. Que da abundante fruto para sí mismo. Para sí mismo. No dice que daba abundante fruto para Dios, no para agradar a Dios, no para servir a Dios, no para honrar a Dios, no frutos espirituales, sino frutos carnales. Lo único que buscaba Israel era su autosatisfacción, dominados por el materialismo, dominados por el egoísmo y dominados por el orgullo. Por eso el llamado de Dios es: hacer para vosotros barbecho. ¿Cuántas veces nosotros nos vamos volviendo así? ¿Cuántas veces nosotros parecemos frondosas viñas con apariencias saludables, pero el fruto que damos no es agradable delante de la presencia de Dios? Es solo para nosotros mismos, para satisfacernos a nosotros mismos. Y hermano, de esa manera, poco a poco le vamos dando la espalda a Dios. De esa manera, ya no hay tiempo para buscar a Dios, no hay determinaciones firmes para buscar a Dios o para obedecer a Dios, no hay entrega, no hay servicio, no hay amor, no hay compromiso con Él, porque solo buscamos cosas superficiales y materiales que nos satisfagan, o solo vivimos para satisfacer los deseos de nuestra carne, solo autocomplaciendo a esa vieja naturaleza malvada que no tiene nada bueno. Y por eso Dios habla a nuestras vidas en esta noche: hacer para vosotros barbecho, hacer para vosotros barbecho. El pueblo de Israel daba fruto solo para sí mismo. Sigamos leyendo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Fíjese, hermano, que ellos abundaban en ese fruto malo para Dios, y entonces en su corazón lo que había eran altares que no eran para Dios. Ellos, habla la palabra de Dios, que ahí se multiplicaron los altares y se multiplicaron los ídolos. Y hermanos, si nos examinamos a la luz de la palabra de Dios, y que debemos hacerlo, ¿cómo necesitamos examinar nuestra viña? Como habla la palabra de Dios también, y que ya lo hemos leído, que la Biblia dice que velemos por nuestra propia viña y no por la viña ajena, porque a veces estamos tan ocupados cuidando la viña ajena que descuidamos nuestra propia viña. Qué fácil es ver cuando en el terreno del hermanito tal hay espinos, en el terreno de la hermanita tal hay basura, en el terreno del hermanito tal hay soberbia. Pero hermano, lo importante es examinar mi vida a la luz de la palabra de Dios. Lo importante es que yo haga barbecho en mi propio corazón, en mi propia vida. Y así, hermanos, solamente así es como realmente nosotros vamos a dar fruto agradable para Dios. Examinemos nuestra forma de vida, los frutos de mi vida, mis acciones, mi relación con Dios, mi relación con mis semejantes. ¿Son frutos espirituales agradables a Dios? ¿O son frutos de mi vieja naturaleza? ¿O son frutos solo para mi autosatisfacción? Dice, conforme a la abundancia de su fruto, ese fruto que no era agradable a Dios, multiplicó sus altares. ¿Por qué, hermano? Porque cuando sacamos a Dios de nuestro corazón se llena de altares. Y mire qué triste, pero realmente por lo regular, en nuestro corazón el altar más grande es el altar hacia nosotros mismos, el altar hacia el yo,
Porque por eso, hermano, por eso mismo, es que no vivimos para obedecer a Dios porque queremos hacer lo que a mí se me da la gana. No buscamos a Dios como Él lo manda porque yo quiero buscarle como a mí se me da la gana. No quiero hacer lo que Dios me manda porque no siento, porque no me da la gana, porque allí lo que está entronado es el yo, es el gran y gigantesco altar. Yo soy el importante, solo me agrado a mí mismo y no a Dios. No renuncio al pecado porque a mí me agrada, sin importar si le ofende o no le ofende a Dios. Fíjese que el orgullo se le llama que es la madre de todos los pecados. Y es cierto, es la madre de muchos pecados, el orgullo, la soberbia. Por el orgullo de mi corazón le doy rienda suelta a mi mal carácter. Por el orgullo de mi corazón no perdono. Por el orgullo de mi corazón hay odio, hay malicia. Y el gran listado de obras de la carne es por el orgullo. Por el orgullo le doy la espalda a Dios. Por el orgullo no le busco. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. ¿Qué ídolos habrá en nuestro corazón? Por eso es que hay que hacer barbecho. Por eso es que es tiempo, hermano, de parar en nuestras vidas y meditar y reflexionar en nuestras vidas cómo es nuestra forma de vida. Porque, hermano, en el versículo 2 dice, está dividido su corazón. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Una parte de nuestro corazón quiere amar a Dios, una parte de nuestro corazón quiere obedecer y quiere servir a Dios, pero otra parte de nuestro corazón está inclinada a los altares, está inclinado al orgullo, está inclinado a mí mismo. Esa otra parte, hermano, está dañada con tanta basura, con tanta inmundicia. Que Dios nos ayude, que Dios obre en nuestros corazones. ¿Cuántos altares pueden haber en nosotros, hermano? Leamos el listado de Gálatas 5, de las obras de la carne, y vamos a ver cómo este listado tiene mucho que ver con el yo, con la autosatisfacción. Versículo 16, Gálatas 5, 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es un corazón no dividido. Cuando estamos divididos en algunas cosas, estamos en el Espíritu y otras en la carne, pero aquí nos dice Dios y nos habla que cada uno de nosotros debemos ser realmente entregados y debemos desear con el alma y andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué quiere su carne? Haga un listado, mejor no. Mejor no haga un listado en su mente. Pero ¿qué quiere nuestra vieja naturaleza? Usted sabe, nuestra carne es pecaminosa, nuestra carne es malvada, nuestra carne es orgullosa. Ay, hermana, la mía, ¿no? Viera que sí, todos tenemos esa vieja naturaleza. A medida que vamos haciendo barbecho, a medida que buscamos a Dios y vamos rindiendo nuestra vida a Dios, entonces Dios va obrando. Pero hermano, lo importante es que nos examinemos, porque ¿de qué nos sirve ser un terreno o ser una viña frondosa que da frutos para nosotros mismos, nada más para autosatisfacernos a nosotros mismos? Que tengamos una gran apariencia. ¿De qué nos sirve la apariencia? Lo importante es cómo nos ve Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando vienen esos deseos, no debemos satisfacerlos, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Esa es la lucha que todo cristiano verdadero y genuino tiene, la lucha entre la carne y el Espíritu. Cuando uno no es cristiano, uno se revuelca en el pecado, uno se revuelca en la carnalidad, uno se revuelca en la inmundicia y no le interesa si está agradando a Dios, si no está agradando a Dios, no le interesa. Pero todo verdadero cristiano tiene esa lucha interna, la carne y el Espíritu, la carne y el Espíritu. ¿Y la carne qué quiere?
¿Y el Espíritu qué quiere? Dice que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Así que, hermanos, si en usted está esa lucha interna entre el bien y el mal, entre la carne y el Espíritu, gócese porque es hijo de Dios verdadero, porque esa es una señal inequívoca de que el Espíritu Santo ya mora y habita en usted. Pero no debemos satisfacer los deseos de la carne. Versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19: y manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo contrario a los frutos del Espíritu que lo vamos a leer más adelante. Las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio. Usted sabe que es adulterio, es infidelidad, o es vivir con alguien que no es el esposo o la esposa. Adulterio. Fornicación, que son relaciones sexuales antes del matrimonio. Y también es toda impureza sexual, porque viene del griego fornicare, que habla de cualquier relación sexual ilícita, sea antes del matrimonio, sea dentro del matrimonio, sea homosexualismo, sea lesbianismo, sea todas esas cosas, hermanos, que están en contra de la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Fornicación, inmundicia, lascivia, todos esos deseos desordenados de la vieja naturaleza. Idolatría. A veces no idolatramos, no tenemos una idolatría en bulto, no vamos cargando un bulto. Pero como les decía anteriormente, ¿cuántas veces el corazón está lleno de altares? El yo es uno de los grandes altares. Pero a veces tenemos en el corazón, en el altar, a un hijo, una hija, un esposo, una esposa, dinero, trabajo. ¿Cuántas cosas pueden llegar a ser un ídolo en nuestro corazón y tomar el lugar de Dios? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero fíjese, hermano, si nosotros vivimos para autosatisfacernos, si el yo es el que tiene la autoridad en mi vida y es el altar que tengo en mi vida, yo voy a satisfacer todos esos deseos pecaminosos, todos esos deseos de la carne. Y veamos cómo el orgullo, la soberbia, el amor propio nos lleva a eso, al adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. ¿Por qué? Porque solo me quiero autosatisfacer. Las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. ¿Por qué? Porque mi orgullo me hace vivir en enemistado y en pleitos. Porque hay de aquel que con ciega locura me haga algo malo. Hay de aquel que me mire mal. Hay de aquel que hable mal de mí. Hay de aquel. Entonces, hermano, ahí estamos viviendo, autosatisfaciéndonos a nosotros mismos. Contiendas, divisiones, herejías, envidias. La envidia es orgullo, porque por mi orgullo no me siento contento o agradecido porque el otro es más bendecido que yo. Eso es envidia. Homicidios, borracheras, mire todo eso. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ahora leamos juntos el versículo 22, y esto es la voluntad de Dios para nosotros. Y por eso debemos hacer primero barbecho, para que el fruto del Espíritu pueda abundar en nuestro corazón. Leamos el versículo 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sería otro tema hablar del fruto del Espíritu Santo, pero veamos qué diferencia entre los pleitos, las enemistades, las envidias, los celos, con amor,
con benignidad, con bondad, con mansedumbre. ¿Qué diferencia, hermano, entre la inmoralidad y la perversidad con todo lo que es fruto del Espíritu Santo? Pero mire, entonces, examinémonos y veamos a la luz de la palabra de Dios. ¿Será que estamos nosotros como el pueblo de Israel? ¿Será que estamos como eso que leímos en Oseas 10? Que el pueblo de Israel era como una viña frondosa, pero que daba fruto para sí misma, que estaba su corazón lleno de altares y que su corazón estaba dividido en ella. Su corazón está dividido, un corazón satisfaciendo a mi carne con altares, con idolatría. Como repito, ya no es un ídolo de bulto como el catolicismo, pero la idolatría a mí mismo me hace actuar de maneras terribles. La idolatría a mí mismo es la que me lleva a tener ese carácter tan descontrolado, que no me importa herir y dañar a los demás, no me importa, porque vivo en la carne, vivo sometido bajo la autoridad de la vieja naturaleza. Y hermano, todos estamos necesitados aquí, porque aquí, como siempre lo decimos, aquí casi que nos salen alas. Yo aquí hablando, olvídese, pero es que es el diario vivir. Y por eso la Biblia nos dice, hacer barbecho para vosotros, porque hermano, ¿de qué nos sirve hablar tan bonito? ¿De qué nos sirve parecer como que fuéramos una viña frondosa? Pero delante de Dios, dar frutos solo para nosotros mismos, frutos solo para autosatisfacernos a nosotros mismos, o para autosatisfacer o satisfacer la vieja naturaleza. Regresemos a Oseas 10, versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Y es que Cristo ya viene. Sembrad, dice, y haced para vosotros barbecho. Pero antes de sembrar, yo debo hacer ese barbecho, yo debo limpiar, yo debo que mi tierra sea sanada, que mi tierra sea fertilizada, que mi tierra tenga ese reposo. Hermano, dejemos de sembrar y de producir tanta basura y carnalidad. Es tiempo de frenar todo eso, porque hermano, ¿hasta cuándo? Como dice la palabra de Dios, y lo dice de muchas formas y de muchas maneras, ¿hasta cuándo vamos a vivir de esa manera? La Biblia dice, baste ya el tiempo pasado, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya el tiempo pasado, porque hermano, si no damos lugar a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, si no hacemos un alto en nuestras propias vidas, si no hacemos un barbecho, si no dejamos de sembrar y de producir tanta basura y carnalidad, si no hacemos un alto y nos arrepentimos, vamos a seguir igual. Y ese terreno escabroso, ese terreno endurecido, ese terreno lleno de espinas, ese terreno lleno de raíces malas por abajo, va a parecer muy saludable, pero no va a fructificar. No importa que la semilla sea de alta calidad, no importa que la semilla sea de oro si quiere, no va a fructificar. Y por eso es urgente y necesario hacer barbecho. Como dije al principio, hacer barbecho es dar reposo a la tierra y limpiar la tierra, prepararla, removerla, sacar esas plagas, esas piedras, esos espinos, esas malas raíces, deshacer los terrones, todo eso, todo lo duro, para que esté preparada para sembrar la buena semilla. De lo contrario, hermano, ni como palmera, ni como cedro del Líbano, ni como vid, ni como nada. Por eso necesitamos preparar nuestro corazón, limpiar nuestro corazón. Hay tiempos que estamos tan endurecidos que no hay palabra que nos penetre. Podemos decir amén, gloria a Dios, aleluya. Podemos hasta llorar, podemos hasta aprendernos de memoria la palabra de Dios, pero hermanos, no hay cambios, no hay decisiones, no hay renuncias, no hay un rendir el orgullo, no hay arrepentimiento, no hay nada. Que al menos, si no podemos cambiar por nosotros mismos, al oír una palabra poder decir, o cuando el Espíritu Santo nos confronta en nuestra realidad, Señor, perdóname, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor,
Señor, ayúdame, porque hermanos, todos lo necesitamos, todos tenemos muchas veces áreas en las que somos débiles, pero qué importante la humillación y decirle: Señor, te necesito, Señor, arranca tú esto de raíz, Señor, quita esto de raíz de mi corazón, yo no puedo, pero tú puedes hacerlo en mí, obra en mi vida, cámbiame, transfórmame. Cada uno de nosotros en lo personal necesitamos hacer barbecho, necesitamos hacer un alto, un autoexamen y limpiar nuestro terreno, sacar todo eso que estorba, que la vida de Dios fluya en nuestras vidas. Mira, hermano, cuántas raíces hay allá en lo profundo del terreno que impide que las semillas germinen. Y por eso la importancia del barbecho. Fíjese que las raíces no se ven, y por eso hay que remover la tierra. Cuando se hace el barbecho hay que remover la tierra y limpiar y sacar eso que está profundo. Y lo mismo es en nuestro corazón. Hay raíces malignas en lo profundo de nuestro corazón que a veces ni siquiera nosotros las conocemos. Y por eso Dios muchas veces permite experiencias que no son agradables para nosotros, pero es allí donde salen a luz esas raíces asquerosas que hay en lo profundo y que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta. Todo lo que pasa en nuestras vidas es para nuestro bien, hermano. Aún las personas que nos dañan o que nos afectan, todo es para nuestro bien, porque Dios quiere que allí salga lo que hay en el corazón. Porque, hermano, si todo está bien, eso no va a salir a luz. Si nadie nos provoca, si nadie nos daña, si nadie nos insulta, si nadie habla mal de nosotros, si nadie nos hace carotas, no va a salir lo que hay en el corazón. Así que gracias a Dios por esa gente que Dios usa para nuestro crecimiento. Pero miren, ¿qué pasa? Ahí sale lo que hay en el corazón, y ahí es donde salen esas raíces sucias, inmundas. Ahí es cuando de repente sale el orgullo, ahí es donde sale el mal carácter. Ahí usted, cuando siente ya gritó, cuando siente ya dijo, cuando siente ya murmuró, cuando siente ya dijo, ay, hermano. Pero Dios es tan fiel que sabe qué es lo que quiere hacer en su vida. No que usted se sienta culpable y miserable: no, ya no voy a la iglesia porque soy un miserable, nunca cambio y entonces mejor no busco a Dios. No, al contrario. Señor, te voy a buscar más porque yo necesito la victoria en esta área de mi vida. Yo necesito la victoria en aquella área de mi vida. Dios, mira todas esas raíces malvadas que hay en mi corazón. Señor, te necesito. Hermano, ahí es donde Dios comienza a obrar. Ahí es donde Dios hace maravillas en nuestras vidas. Porque de lo contrario, si nos hacemos los locos, que muchas veces nos pasa, si nos hacemos los desentendidos, o si, hermanos, siempre somos las pobres víctimas de este universo tan injusto, yo que soy tan bueno, ¿qué pasa? Esas raíces van creciendo y se van enraizando más y más y más, y esas raíces van a crecer y se van a hacer árboles grandes con frutos de perversidad y de maldad, y ese terreno se va a arruinar. Por más pequeñita e insignificante que parezca una mala raíz, hermano y hermana, hay que sacarla. No se quede con una raíz de perversidad y de maldad. No se haga la víctima. No ponga pretextos. Mejor humíllese delante de Dios. Es tiempo de hacer barbecho, hermano. Es tiempo de hacer barbecho. Confesarlas delante de Dios, arrepentirnos y no conformarnos. Si es posible, dar pasos de obediencia, y si yo siento que no puedo, pues comenzar a orar, incluso ayunar, hermano. A veces se ayuna y se ora y se clama y se llora por los problemas de esta vida, pero qué delicioso y qué medicinal es poder orar, clamar y ayunar por el estado de mi corazón, por esas malas raíces. Hermano, Dios da la victoria. Leamos lo que dice en Deuteronomio 29, 18. Mire qué importante el testimonio que dio hoy hermana Carmen. Ella no podía ni ver a su hermano y no lo podía perdonar, y Dios le dio la victoria. Ella escuchó el mensaje
y comenzó a pedirle a Dios la victoria. Y eso es lo que todos necesitamos, hermanos. Y no solo con una persona, con un montón. Mire pues, Deuteronomio 29, 18. Principalmente es la última parte, pero si quieren mejor leemos todo el versículo porque no me van a entender desde dónde quiero que leamos. Dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. Leamos juntos esa última parte. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. No dice árbol, ¿verdad? No dice no sea que haya en ustedes un árbol. A veces ya dejamos que las raíces crecieron y se hicieron un árbol. Dice raíz, algo aparentemente insignificante, algo aparentemente chiquito, pero esas raíces arruinan los terrenos. Esas raíces hacen que los terrenos no fructifiquen y no prosperen. Esas raíces arruinan nuestra vida espiritual. Esas raíces producen hiel y ajenjo. ¿Cuál es la característica de la hiel y el ajenjo? Es que son plantas amargas. Ahí están las raíces de pecado, de maldad, de inmoralidad, de malos sentimientos, de malos pensamientos. No se nota tal vez a simple vista, pero ahí está. No nos conformemos. Ahí están esas raícitas de odio, de envidia, de celos, de orgullo, de hipocresía, de mentira, de resentimiento. Ahí están, hermano, ahí están. No nos hagamos los locos, mejor humillémonos delante de Dios, porque tarde o temprano esas raíces salen. Y hermano, el daño es para nosotros, para nosotros. ¿Cuántas raíces mortales escondidas? Y como les decía, lo que dice la palabra de Dios, ponernos a ver la viña ajena, el terreno ajeno, y nosotros llenos de espinas por dentro, llenos de raíces. Es que esto es que cada uno nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo necesitamos la obra de Dios en nuestras vidas? Raíces mortales escondidas que nos están matando nuestro terreno. Cuidado, hacer para nosotros barbecho. Leamos en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y como estuvimos hablando del cultivo, del crecimiento, de la semilla, de los árboles, miren cómo todo se va uniendo. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice: mirad bien. ¿Qué debemos hacer? Mirar bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y ahora leamos todos juntos. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Otra vez nos dice la palabra raíz que produce hiel y ajenjo, dice Deuteronomio. Y aquí en Hebreos nos dice raíz de amargura. ¿Qué debo hacer? Mirar bien, pero no en el corazón de los demás. Porque hermano, qué fácil, ¿verdad? Uy, aquel, cómo le hizo caras a aquella. ¿Y usted? Es que somos, y entonces ahí sale la raíz del orgullo. Porque para juzgar somos, pero re buenos, pero re chulos, lindos somos para juzgar. ¿Y eso cómo se llama? Orgullo. Y Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero nosotros como que leemos al revés, ¿va? Juzgado y seréis bendecidos. Así pareciera que dijera nuestra Biblia. No, hermano, no juzguéis. Entonces yo debo ver en mi propio corazón, porque yo puedo estar bien sonriente y jamás hacerle cara a ninguno. Mi calidad. Dios le bendiga, hermanita. Pero ¿y usted qué sabe que hay en mi corazón? ¿Usted qué sabe si no en mi corazón se llama amargura? Porque caras vemos y corazones no sabemos. A veces vemos caras y sí sabemos más o menos qué hay en el corazón, pero a veces la cara puede estar muy linda y muy amable,
y el corazón con una su raizota que parece culebra. Pero hermano, por eso el autoexamen debe ser entre Dios y yo, a usted que no le importe la vida de los demás. Usted examínese a usted mismo, porque usted va a dar cuenta a Dios de su vida. Yo no voy a dar cuenta por usted. Bueno, por lo que le enseñamos, sí, pero cada uno de ustedes va a estar delante de la presencia de Dios, y usted va a estar delante de Dios dando cuenta. Usted no va a decir, ay, Señor, es que vieras que la hermanita fulana con el hermanito sultano. No, usted. Y por eso dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí en ese terreno ya no se hizo barbecho, ya no es un terreno limpiado, ya no es un terreno donde está la gracia de Dios, ya es un terreno duro, que brotando alguna raíz de amargura. Examínense en esta noche a la luz de la palabra. Ya Cristo viene, como dice ese versículo que vamos a volver a leer en Oseas 10. Antes que Él venga y os enseñe justicia, Él ya viene. ¿Ha brotado alguna raíz de amargura? Hay raíces de amargura. A veces, hermano, es del pasado, a veces es incluso de la niñez. ¿Cuánta gente viene jalando amargura de la niñez? Amargura de tantos años, hermano, el pasado ya no lo podemos cambiar, ya no se puede cambiar. Mejor pidámosle a Dios, Señor, dame la victoria, dame una completa victoria. No quiero tener ni una raíz, Señor, dame tú la victoria. Es tiempo de parar, es tiempo de frenar, es tiempo de hacer barbecho, ya no seguir sembrando lo malo, porque eso es lo que hacemos, seguimos sembrando, no paramos. Recordemos que el barbecho es parar, hacer un reposo en la tierra y limpiarla. Nosotros lo que hacemos es que seguimos sembrando el mal, seguimos sembrando los malos sentimientos, los malos pensamientos, el carácter desenfrenado, la lengua desenfrenada, la vieja naturaleza desenfrenada, y seguimos sin parar. Y entonces, hermano, eso se está arruinando, el terreno, nuestra vida espiritual se está arruinando, y allí no vamos a ser fructíferos. Es terrible. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados. ¿Qué va a pasar? Mire, esto es real. La amargura mata, nos contamina a nosotros mismos. Es como que usted le eche veneno al terreno, lo mata y contamina a otros. Y esto es tan real. Mire, hable con una persona que esté amargada contra otra, ¿y qué va a pasar? Usted va a empezar a sentir amargura por esa persona. Tal vez la persona ni le ha hecho nada malo a usted, pero usted ya la va a ver a él. Es que es hermano, es que es hermano, es que ese vecino, es que es ese tío, es que ese primo, y a usted ni le ha hecho nada. Pero como está oyendo amargura contra esa persona, hermano, se va a contaminar. La Biblia por algo lo dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué? Porque la amargura me daña a mí, me contamina a mí y contamina a otros. Los demás van a sentir esa amargura. Es como que la raíz que hay en mi corazón, le paso la raíz al otro corazón. Mire qué triste. En vez de sembrar, como terminaba, creo que el mensaje de la semana pasada, en lugar de sembrar cosas buenas, sembramos cosas malas en el corazón de nosotros. Sembramos amargura en el corazón de los demás, y ellos entonces son contaminados con esas malas raíces. Mejor identifique a las personas amargadas, ore por ellas, pero procure apartarse, procure no dar lugar, no escuchar de esas palabras de amargura, porque hermano y hermana, se va a contaminar, se va a llenar de amargura. Tal vez dos de sus hermanos por allá están peleando de ahí de su familia, y usted ni sabe el problema, ni sabe qué pasó. Viene uno y le habla mal del otro, y usted ya está con la amargura en su corazón, o contra el primo, contra el tío. Hermano, cuidemos nuestro corazón.
no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Evite esas pláticas que le van a dañar por salud espiritual y mental. No las escuche, aléjese. Y nosotros cuidémonos. Es que, hermano, si la Biblia nos habla, ¿por qué es? Porque todos estamos en el mismo mundo, todos tenemos el mismo corazón humano, todavía no somos ángeles, y por eso nos dice: mirad bien. Regresemos a Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. Que eso se le quede hoy, hermano. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Haced para vosotros barbecho. Entonces, hermano, para terminar, necesitamos autoexamen continuo y humilde. De lo contrario, siempre vamos a poner excusas, siempre vamos a ser las víctimas de lo que nos rodea, siempre, hermano, vamos a descuidar nuestro corazón y vamos a oír palabra tras palabra, mensaje tras mensaje, predicador tras predicador, y vamos a ser los mismos, pero no los mismos, sino peores, porque esas raíces, esa basura se va a incrementar en nuestro corazón, y el bien es para nosotros mismos. No vivamos cuidando la viña ajena, no vivamos cuidando los terrenos ajenos. Cuidemos el terreno de nuestro corazón. Examínese. ¿Qué hay en su corazón? ¿Todavía sientes odio, rencor, amargura contra alguien? Cuando alguien te ofende o te daña, ¿qué sientes? ¿Qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Con mansedumbre, con templanza y con amor? ¿Frutos del Espíritu o autosatisfaciéndonos con frutos carnales? Cuando eres tentado a la inmoralidad sexual, ¿qué haces? ¿Alimentas eso? ¿Satisfaces esos deseos? ¿O buscas a Dios y te santificas y renuncias a eso? Es tiempo de hacer barbecho. Leamos Santiago 1:21. Dice: mire, por lo cual, desechando toda inmundicia. Barbecho, ese es el barbecho, exactamente eso. Santiago 1:21, miren cómo, es que estudiar la palabra de Dios es tan delicioso, hermano, tan delicioso. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Voy a leer desde el 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Aquí estamos prontos para oír la palabra de Dios. Tardo para hablar. Calladito nos vemos mejor. Tardo para hablar y tardo para airarse. Pero parecemos fosforitos. Parecemos Alka-Seltzer. Tardos para hablar y tardos para airarse. Hay gente que se aira por cualquier tontería. Hay gente que vive en un estado tan raro, todo lunático, extraño. Todo eso no es parte de la vieja naturaleza. Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Será que en nosotros hay abundancia de malicia, pues? ¿Aquí le está hablando a la iglesia o a las personas de los bares o prostíbulos? ¿A quién le está hablando aquí? ¿A la iglesia? Entonces, ¿será que hay malicia en nosotros? ¿Qué dice usted? Todo lo miramos con malicia, todo lo miramos sospechoso, todo. ¡Ay, Dios, hermanos, somos terribles! Por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Cuánta inmundicia? ¿Cuánta suciedad? ¿Cuánta perversidad? ¿Cuántas intenciones perversas? ¿Cuánta cosa? Y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada,
Entonces, mire, todo va unido. Cuando yo desecho la inmundicia y la abundancia de la malicia, cuando yo hago barbecho, entonces voy a recibir con mansedumbre, manso, con humildad, voy a recibir la palabra implantada. Y entonces ahí sí, la palabra va a penetrar en mi terreno, la semilla va a penetrar y va a fructificar, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque cuando solo oímos, ahí la palabra no fue implantada. Por eso necesitamos un corazón preparado. Hoy sí, hermano, porque ya se me fue el tiempo. Oseas 10. Voy a leer los versículos que meditamos de Oseas 10. Versículo 1. Israel es una frondosa viña, recordemos, apariencia, que da abundante fruto para sí mismo, no para Dios. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Ahora el versículo 12. ¿Qué debemos hacer? Sembrado para vosotros en justicia, segado para vosotros en misericordia. Ya es una siembra de acuerdo a la voluntad de Dios. Hacer para vosotros barbecho. Espero que se les haya quedado que es barbecho. Hacer para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Puestos en pie, hermanos. Es tiempo de buscar a Dios y por eso hay que hacer barbecho. Hoy la gente busca a Dios como se le dé la gana, viviendo en inmundicia, en inmoralidad, en carnalidad, y alaba a Dios, y levantando manos. Pero hermano, la Biblia dice levantando manos santas sin iras ni contienda. Entonces necesitamos hacer barbecho, necesitamos limpiar nuestro corazón delante de la presencia de Dios.